Resulta ser que Taiwán, siendo un país que casi nadie reconoce en el mundo, es el segundo país más rico de Asia. No es reconocida por casi ningún país en el mundo, ni siquiera por las Naciones Unidas. De hecho, solamente 13 naciones alrededor de todo el planeta Tierra reconocen a Taiwán como un país oficial. Buenos días, loquillos. Hoy por fin es lunes. Hoy tengo la cita en la Embajada de Taiwán para sacar mi visa. Y miren, ya tengo mi carpetica de la suerte. ¿Qué es esa carpeta? Preparada. Esta carpeta la hice en el 2013 y desde ese momento me acompaña siempre en todos mis trámites. Y bueno, les voy a contar los requisitos como básicos que te piden en las embajadas para sacarte la visa. Obviamente varían dependiendo del país, pero estos son los básicos, esto es como lo más frecuente. Primero tienes que llenar una planilla del país y poner 2 fotos que también varían en tamaño dependiendo del país. Estas planillas pueden ser más o menos intensas. Por ejemplo, la de Estados Unidos, súper intensa, la de la India, súper intensa, pero hay otras como la de Taiwán, que son solo 2 hojitas. Entonces, no te predispongas. A veces son fáciles, a veces son más fastidiosas. Y al final solo son tus datos, pero tienes que llenar muchos más espacios. Ya tengo aquí mi carta de recomendación de la Embajada de Venezuela, del consulado, porque lo que hay en Hong Kong es un consulado. Tengo aquí mi fotocopia del pasaporte, que no se los voy a mostrar porque es información delicada. Tengo aquí extractos de la cuenta bancaria. Esto igual, todo lo que les estoy mencionando suelen ser requisitos que te los piden en todas. Una reserva de hotel o de Airbnb, funcionan ambas. Y un pasaje de avión. Hay unos que son más quisquillosos que otros, que te piden como un itinerario cerrado, completo de todo tu viaje. Hay otros que con que les muestres el boleto de entrada y de salida, basta. Así que bueno, ya tengo aquí todo lo necesario. Les cuento qué tal me va. Por cierto, otro requisito que no entendemos muy bien es que tienes que tener 6 páginas disponibles sí o sí a la hora de pedir una visa. Y algunos países son muy intensos con este requerimiento. De hecho, para entrar a Hong Kong no los revisaron. Y en Hong Kong ni siquiera te ponen sello, imagínense. Y lo que me da más rabia es que cuando te van a poner el sello, ellos buscan donde les da la gana. O sea, pueden tener un espacio libre aquí perfecto para un sello donde cabe espectacular. Pero no, a ellos les gusta usar páginas nuevas. Entonces tengo páginas con solo 2 sellos. Tienes que decirle, mira, por favor, ¿me puedes poner el sellito aquí? Que yo soy venezolana y conseguir este bendito pasaporte me cuesta demasiado tiempo. Esto ya se los he comentado por Instagram, pero se los cuento por acá en YouTube y aprovecho para invitar a los que todavía no nos siguen a que lo hagan, que una de las cosas que amo de las embajadas, consulados, de este lado del mundo, es que no tienen código de vestimenta. Literalmente uno se viene en shorts y sandalias o cholas, como quieran llamarla, y lo dejan pasar sin problema. También se pueden ir en franelas manga corta, o sea, como quieran. Literalmente pueden venirse como quieran y no hay problema alguno. Aquí comenzamos este meollo y aquí seguimos. En menos de 10 minutos me agarraron todos los papeles, mi visa, pagamos. Y ya se logró, tenemos visa de Taiwán, la tenemos que venir a retirar a las 4 de la tarde. Lo único es que el vuelo es a las 6, entonces vamos a tener que correr un poquitito, pero imagínense, o sea, lo logramos. En un día me van a dar la visa. Imagínense si la visa de Venezuela se entregara igual, ¿cuántos turistas nos visitarían? Por ejemplo, un estadounidense en promedio tarda 3 meses en que le den la visa y tiene que llamar como 1000 veces a la embajada para que le otorguen la cita. Estamos perdiendo muchos turistas porque el tema de la visa es complicadísimo. Si ya para nosotros sacar el pasaporte es difícil, imagínense a alguien que quiere sacar la visa, un extranjero. Y además, recuerden que un extranjero cuando viene a Venezuela gasta dinero y ese dinero no es que va para una sola persona, va para muchísimas porque el señor come, se hospeda, pide un taxi y así se va repartiendo el dinero entre la población, beneficia a todo el mundo. Llegamos a un restaurancito súper tradicional antes de terminar nuestro recorrido por Hong Kong y partir hacia Taiwán. Y nos encontramos con esta perolita en la mesa y yo de verdad que no sabía para qué era.
y le pregunté a la gente que tengo en la mesa de atrás, que sé que son muy locales, y me dicen que con esta jarra de té que está acá, uno lava los platos. Literalmente uno tiene que hacer así, como que, enjuagar un poco el plato y luego echarlo acá. Y así tu plato, como con ese té hirviendo, queda limpio. Ojo, también te lo puedes tomar, te ponen unas tacitas y si quieres servirte un poquito de té, puedes hacerlo. Ya lo voy a probar para ver qué tal. Prefiero lavar los platos con esto. Ahora vamos a probar los populares dim sum, que básicamente son como unos dumplings chinos. Una masita por fuera y rellenos, en este caso de perejil y carne de vaca. Vamos a ver. A diferencia de los dumplings, estos tienen como una textura más gelatinosa. Creo que también porque los pedimos al vapor y no fritos. Pero están buenos. Están buenos. No son mis favoritos, pero están buenos. Ya estoy en el aeropuerto de Hong Kong. Eso quiere decir que me dieron mi visa. Justo a tiempo, a las 4 de la tarde, como nos prometieron, estaba la visa lista. Lo único que voy a comentar es que me sentí un poquito denigrada porque al momento de chequear los bolsos solo me pidieron pasaje de retorno, o sea, de salida a mí, Emmanuel y a Vito, que son las personas con las que estoy viajando. No, porque él tiene portugués, Emmanuel, y Vito tiene italiano. Así que por venezolana me tocó pagar el pasaje a sobreprecio para salir de Taiwán, porque si no, no me iban a dejar abordar el avión. Y miren qué belleza de aeropuerto, marcas de lujo por todas partes. Ahora nos toca correr a la puerta, tomar el vuelo y llegar a nuestro país número 48. Y así es, loquillos, oficialmente bienvenidos a Taiwán. Joder. Miren esta van. $40 costó esta van desde el aeropuerto hasta el hotel y es 1 hora de distancia. Así que me parece que está a un buen precio, $40. Además de que la mayoría de los taxis no nos dejan montarnos en un taxi normal de 3 con todas las maletas que tenemos. Por eso nos toca pedir una van XL. La entrada para el Airbnb estuvo un poquito tétrica. De verdad que estuvo un poco tétrica la entrada, pero el lugar está bonito. Estábamos pasando como por un callejón y tal. Y miren, acá hay un cuartico. Bien bonito. Por acá está el baño. Bien bonito también. Acá está la cocinita. Así que bueno, sencillita. Y por acá está el otro cuarto, que está sencillo también. Aceptable. Buenos días, mis locos. Anoche, después de esa parrillita coreana, nos fuimos directo a dormir. Y hoy toca empezar a recorrer la ciudad como tal. Estamos en Taipei, la capital de Taiwán, y también casa de muchos rascacielos. De hecho, el Taipei 101, que es uno de los edificios que vamos a visitar más adelante, llegó a ser en el año 2004 cuando se construyó el más alto del mundo. Pero ya una serie de edificios le han quitado el puesto y ahorita se sitúa en el número 11. Ñiñita no se sentía muy bien porque de verdad que hemos estado en una gira bastante dura, sobre todo agarrando vuelos, cambiándonos hoteles, Airbnb, caminando con los bolsos pesados y tal. Y decidió quedarse en el apartamento que alquilamos por el día de hoy. Y de igual manera ya mañana vamos a explorar unos lugares bastante interesantes de acá de Taiwán.
Yo no sé qué estará haciendo, pero es como una especie de promesa, porque miren, tienen como libritos, hojas y los lanzan ahí en el fuego. Taiwán está siendo bastante interesante, la verdad. Es un país en donde se habla mucho menos inglés de lo que esperaba. De hecho, nos ha costado bastante comunicarnos. Hemos necesitado del Google Translator en todo momento. Así que va a ser bastante interesante esta visita. Esta ciudad se ve bastante moderna, o sea, esto se me parece como a Barcelona. Y ojo, aunque Barcelona mantiene estructuras bastante viejas, digo que mezcla el verde de la ciudad con los edificios hacia los lados. Miren qué belleza, miren qué belleza todo este lugar. Hicimos una pequeña parada para tomarnos un café y quiero contarles varios datos interesantes acerca de Taiwán, que también es conocida como Ilha Formosa, que en español significa Isla Hermosa, ya que los primeros exploradores que divisaron esta isla fueron los portugueses y bueno, le pusieron ese apodo. Pero el nombre oficial de Taiwán es República de China, en inglés Republic of China, a diferencia de la República Popular de China, que es la que hoy en día conocemos como China, ya que históricamente se han estado peleando. Los taiwaneses dicen que tanto esta isla como toda China es de ellos, mientras que los chinos dicen que tanto la China continental como esta isla, Hong Kong, Macao y otros territorios es de ellos. La isla de Taiwán, por más pequeña que pareciese, mide 36.000 kilómetros cuadrados, lo que es más grande que Bélgica y un poquito más pequeña que Suiza. Otro dato interesante es que no es reconocida por casi ningún país en el mundo, ni siquiera por las Naciones Unidas. De hecho, solamente 13 naciones alrededor de todo el planeta Tierra reconocen a Taiwán como un país oficial, entre ellos Guatemala, Paraguay. La Ciudad del Vaticano es la única que lo reconoce en Europa y algunos otros países en Oceanía y en las islas del Caribe. Sin embargo, a pesar de que casi ningún país en el planeta Tierra reconoce a Taiwán como nación, muchos de ellos hacen negocios con este país, como Estados Unidos, la propia China, ya que Taiwán produce la mayoría de los semiconductores del mundo y obviamente les vende a empresas como Apple, Samsung, LG, entre otras. Otra de las cosas que he presenciado acá en Taiwán es que hay una gran cantidad de motocicletas, a diferencia de Hong Kong o inclusive Malasia, Singapur o Brunei, que estuvimos en las semanas anteriores. No se encontraban tantas motos, pero miren acá y se meten entre los carros. O sea, hay bastantes motos acá en Taiwán, miren, las paran por donde sea. Miren a lo que me refiero cuando digo que se parece a Barcelona. Qué belleza estas calles con todo este verdor. Y miren hacia allá, más palmeras, árboles. No, de verdad que esto está espectacular. Yo estoy fascinado con esta ciudad. Además de que hemos tenido suerte de tener un muy buen clima, un cielito azul, que no lo hemos tenido en los últimos países en donde hemos estado. Así que eso le da un plus. Ya estamos entrando en el distrito financiero de Taipei, World Trade Square. Caminando por las calles de Taipei, me encuentro con estas mesas como las que ven atrás, llenas de chucherías, de comidas, de bebidas, y me preguntaba qué significaba. De hecho, también hay como unos pipotes ahí con candela en donde la gente lanza papeles que parecieran ser cartas. Entonces tuve la oportunidad de conversar con una taiwanesa y me estaba comentando que es parte del budismo, es una tradición que se celebra acá en Taiwán y es como el Halloween americano, pero acá. Básicamente lo que ellos hacen es ponerles ofrendas a los fantasmas para que ellos vengan y bendigan su comida, porque luego se lo comen, o sea, lo ponen en esas mesas por unas cuantas horas y luego se los llevan a sus casas y se los comen. Inclusive llegué a ver un pollo al horno, o sea, literalmente el pollo cocinado ahí sin ningún tipo de protección en la mitad de la calle y ya luego ellos se lo llevan. Yo juraba que era una especie de ofrenda que luego se botaba y me dijeron no, esto es solamente para que los fantasmas las bendigan y ya luego nos los llevamos. Y lo que hacen ahí es escribir sus deseos en unas cartas que van a quemar. Las hemos visto a lo largo
de toda la ciudad. Y entonces sí, es como una tradición que nosotros también hacemos, quemamos las cartas a fin de año, como nuestra Navidad, pudiese decirse algo así. Miren, de hecho, ahí pareciera que van a lanzar unas cuantas cartas, déjame ver si las puedo grabar y se los muestro. Miren, 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 ahí están lanzando sus carticas en la candela. Lo que me parece extraño es que yo no sé si es como algo que ya compran o que escriben o imprimen o algo así, porque miren la bolsa. Ya podemos apreciar unas vistas paralelas al Taipei 101, la torre más alta de este país con 508 metros de altura. Y una de las cosas que me impresiona es que no solamente lo hacen las personas de la tercera edad o los adultos mayores, sino que también los jóvenes, o sea, los jóvenes creen en estas tradiciones y las practican y ponen sus ofrendas y rezan. Está bastante interesante, miren por acá, luego por allá al otro lado de la calle también están quemando ahí sus deseos y otras mesas de ofrendas. Hay muchas, 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 muchas en todas las calles. Un pollo entero y una botella de licor y pescado y comida. Y ojo que todo esto está ocurriendo en medio del distrito financiero. Entramos a la torre del Taipei 101 y en la feria nos encontramos con un restaurante que tiene una estrella Michelin. O sea, miren esto, The World First Hawker Award One Michelin Star. Literalmente venden como pollo en brasa y tiene una estrella Michelin. Invito a probar el pollito, así que ya veremos qué tal. Y ojo, los precios son súper baratos, miren esto. 205 son como $7 aproximadamente. La moneda de Taiwán se llama nuevo dólar taiwanés y $1 americano equivale a $32 taiwaneses. Así que no es tan fácil de sacar las cuentas mentales, pero ya saben, todo lo que diga ahí uno lo divide entre 32 y ahí ya tiene la referencia en dólar americano. Miren, ahí está la comida de la estrella Michelin. Tiene un poco de cerdo, arroz y pollo. ¿Qué tal está? ¿Merecía una estrella Michelin? ¿O está mejor el pollito en brasa del brasero en Santa Mónica? Yo me pedí un ramencito, pero de verdad que estoy fascinado con esta feria de comida. Creo que es una de las pocas ferias en las que he estado que de verdad me provoca todo. A pesar de que es comida que uno no entiende mucho qué es porque todo está en chino o en vietnamita o en otros idiomas asiáticos que la verdad no comprendo ni un poquito. Todas las imágenes se ven espectaculares. Hace días estuvimos en Macao, también en una feria de los hoteles con los casinos más importantes de todo ese territorio y no me provocaba nada, o sea, terminé comprando lo que sea. Aquí me provoca todo, además de que es súper, súper barato. Mira, la verdad es que no sé cómo se come el ramen, pero he visto a chinos que levantan los noodles, los ponen encima de la cucharilla, pero yo no sé cómo hacen para que les queden todos exacticos encima de la cucharilla. Y luego agarran con la cucharilla y se los chupan, porque aquí se vale hacer sonidos con la boca cuando se come. Eso no es de mala educación, estoy feliz con eso. Pero de verdad que todavía no le agarro la técnica. Miren, se hacen masajes personalizados en la feria del centro comercial en Taiwán. Raro, de verdad que es muy raro. Yo la verdad no soy muy fan de Starbucks, especialmente cuando se encuentran cafeterías con cafés muy buenos, como lo hemos hecho a lo largo de toda Asia. Sin embargo, acá hay un Starbucks Reserve,
que es como unos restaurantes más fancy, más lujosos del mismo Starbucks, y supuestamente utilizan un café especial, pues mucho mejor. Vamos a ver si eso es verdad. Me voy a pedir un cafecito y ya también les voy a mostrar algunos detallitos del Starbucks Reserve. Miren como todo dice Starbucks Reserve, café latte, Starbucks Reserve, café americano, cappuccino, vanilla latte. Miren, aquí me llegó mi super taza de café de Starbucks Reserve. Una cosa que sí me sorprendió es que suele ser un poco más económico, al menos en Taiwán, que en el resto de los países. Este té y este café fueron $10, es decir, 5 cada una, mientras que en Madrid, por ejemplo, en Europa, uno de estos te vale como 7 u 8 euros. Así que vamos a probar para ver qué tal está. Por acá. Muy bueno. Claro, me pedí un caramel macchiato y está dulcito, pero la verdad está espectacular. Me encanta este cafecito. Miren, decidimos subir hacia el observador del edificio Taipei 101, que hasta hace unos cuantos años tenía el ascensor más rápido del mundo a 60 kilómetros por hora. Decía que subía 1000 metros en un minuto. Solamente se puede subir hasta el piso 88 y 89 sin hacer previa reservación. Y ya luego se puede subir hasta el piso 101 haciendo una reservación que nosotros no hicimos porque la vista es prácticamente lo mismo y costaba como un 30% más. Miren qué espectacular esta vista. Díganme si eso allá al fondo no parecen las montañas del Ávila y ese plano verde ahí es el aeropuerto de La Carlota. Miren qué belleza todos los rascacielos y que se quedan pequeños porque a pesar de ser, no sé, de 150, 200 metros en comparación con este que es de medio kilómetro de altura, obviamente se ven miniatura. Me hace un poco de ruido que este país, a pesar de no estar reconocido por casi ninguno, sea prácticamente por no querer meterse en problemas con China, porque sé que está apoyado por las grandes potencias económicas del mundo. En todos lados hay cosas como de Japón o de Estados Unidos. Inclusive leí en internet, aunque yo no sé mucho de historia, mucho menos de geopolítica, que no ha terminado de ser invadido por China porque tiene el respaldo de Estados Unidos. Entonces está ahí como, digamos, jugando con Dios y con el diablo. Pero el desarrollo económico, tecnológico de este país es brutal, o sea, increíble. Miren esta locura, qué increíble. Esa bola que ven ahí hace de péndulo cuando hay un terremoto para que la torre no se derrumbe. Entonces se mueve ahí de lado a lado como para balancear la torre en caso de que hayan temblores, pues. Qué impresionante la ingeniería del Taipei 101. ¡Wow! Miren este cruce, tiene una X en el medio y se puede cruzar en diagonal, o sea, hacia todos lados. Miren, la gente cruza en diagonal. Resulta ser que Taiwán, siendo un país que casi nadie reconoce en el mundo,
es el segundo país más rico de Asia en cuanto a activos financieros se refiere, que eso básicamente es la resta de todos los activos que tiene, el valor de los bienes y servicios del país, menos los pasivos, es decir, menos las deudas. Pues es el segundo más rico de Asia y el cuarto más rico de todo el mundo, solamente superado por Estados Unidos, Suiza y Singapur. Pues mírenlo, un país pequeñito en el que políticamente está cancelado o baneado, por así decirlo. De hecho, en este país no hay embajadas de otros países. Nosotros próximamente estaremos en China, o al menos así lo esperamos, y dijimos, bueno, sacamos la visa de China ahí en Taiwán, y no solamente de China, sino ni siquiera de Corea o de Japón. Hay embajadas acá, pero una superpotencia económica. Estoy sorprendido. El país está bastante limpio, bastante organizado, tiene mucho verde en toda la ciudad y la gente es muy amable, aunque hablan muy poco inglés. Eso también me tiene sorprendido. De verdad que el nivel de inglés es muy bajo y hay que usar sí o sí traductor para poder comunicarse. Ok, explíquenme el tamaño de estos cangrejos. Wow. Esto es un restaurante en donde tú escoges tu marisco o tu pez. Ajá. Miren, ahí hay langostas, ahí hay peces. Ok, ¿ese pez está muerto o está durmiendo boca arriba? Sea como sea, esos pececitos están condenados a ser la comida de un turista o de un local. Para cerrar esta noche nos vinimos a comer hot pot, que es otra comida tradicional taiwanesa. Básicamente es un caldo que te ponen acá en un fuego constante. Miren cómo está hirviendo el agua, tú escoges la base. Nosotros escogimos una que era de mariscos y el otro que era como vegetariano. Y luego, a través de una aplicación en el celular, pides cortes de carnes, vegetales. Miren todo esto. Aquí tenemos ojoticos, brócoli y demás vegetales. Y por acá tenemos diversos cortes de deliciosa carne. Creo que se nos fue de las manos, porque es all you can eat. O sea, puedes pedir todo lo que quieras, comer todo lo que quieras. Así que sí, creo que se nos fue de las manos literalmente. Y luego, como creo yo que esto se come, es que uno va poniendo las cosas en la sopa. Los cortes de carne, si los ven, mire, lo voy a sacar uno, son demasiado finitos para que puedan cocinarse. Mire, para que puedan cocinarse muy rápido cuando los lanzas en la sopa. Y también los vegetalitos. Y luego ya con estas cosas vas pues sacando los vegetales, la carne y todo lo que te vayas comiendo. Y tienes este platico también como si fuese una sopa. Es nuestra primera vez probando esto. Se ve muy rico. Miren, miren, ya prácticamente ya se cocinó la carne. Así de caliente está esto y también de finitos son los cortes de carne. Y la verdad es que no sé si se le echa algo más. Me da como un toque de estrés probarlo así. Debe estar súper caliente. Se necesitan acá, miren, los palitos para comer. Yo solamente le hice la demostración a ustedes. Muy bueno, espectacular probar cosas nuevas y en Taiwán no era la excepción. Miren, además de todas estas carnes, la sopa, los vegetales, por allá hay una barra libre de vinos, champán, cerveza. Luego por allá hay como un lugar en donde te preparas tus propias salsas y luego hay una mega nevera de helados que les voy a mostrar. Entonces yo agarré y mezclé un pocotón de salsa. Miren que sí, con perejil, con cilantro, con sésamo, con un poquitico de picante. Y me armé este menjurjito, como diría Robert Grill. Y lo bueno es que las carnes, miren, son tan finitas que esto sirve como un carpaccio. O sea, yo me voy a comer esa carne sin cocinarla porque está muy buena. Miren, miren. Acá está la carnecita cruda. La vamos a dar un poquitico en la salsita. Pero creo que el secreto es la salsita.
O sea, sin la salsita, uy, creo que le falta así. Bueno, porque al final no tiene ni sal, no tiene nada. Es sencillamente las carnes y los vegetales, bueno, en esa sopita. Qué buena vaina, o sea, increíble. Vamos a ver con este cerdito ahora. No, esto está espectacular. No, miren este nivel. Como el refill de las carnes. Lo trae un robotcito. No lo puedo creer. Qué crack. Amor, creo que quedaron por allá. Sí, todo eso es nuestro. ¡Wow! Chao, bebé. Mira, aquí está pasando otro más. Los había visto en varios lugares, pero nunca funcionaban. Es primera vez que veo uno funcionando. Wow, miren, ahí nos llegó toda la comida. Qué rico. Miren, por si fuese poco, ahora queda una nevera de postres por acá, fruticas por acá. Estas son todas las carnes que nos estábamos comiendo, refresco, cervezas, que si champán, café y cosas así. Y a donde voy yo, miren esto, Häagen-Dazs. No solo 4, 8, 12, 16 sabores de helado. Miren, y como esto era all you can eat, probé un heladito, me gustó y ahora me voy a preparar otro heladito para irnos caminando por las calles de Taipei. Eché una pequeña bolita de helado de caramelo y ahora voy con otra de cookies and cream. Yo todavía no me he podido servir porque el muchacho tiene todo acaparado. Miren, aquí está mi heladito. Salud. Locos. Así nos despedimos de este emocionante video por Taiwán, tierra de sorpresas y curiosidades geopolíticas. En estas primeras impresiones exploramos la rica cultura y hospitalidad de este país poco conocido en los medios. Esperamos que hayas disfrutado de este vistazo a Taiwán tanto como nosotros lo hicimos. Recuerden, siempre hay más por descubrir en este maravilloso mundo. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita, dejar tu like y comentarnos qué fue lo que te pareció más interesante de este país. Hasta la próxima.